Pues debido a toda la situación que estamos viviendo, el Colegio Soledad Costa de San Pedro ha pensado en otras formas para que nos mantengamos en contacto, comunicándonos permanentemente, y esta es una de esas formas. Entonces, para continuar un poco con lo que hemos venido trabajando desde el aula de clases sobre la historia de Colombia, ustedes ya desarrollaron un taller sobre el Frente Nacional. La idea es que este video les ayude de pronto a resolver algunas dudas que hayan quedado sobre este importante hecho de la historia de nuestro país. Bueno chicos, entonces vamos a hablar del Frente Nacional para aclarar algunas cosas. Entonces sabemos que el Frente Nacional pues, fue un acuerdo político entre liberales y conservadores que se concreta en 1958, ¿cierto? A manera de una respuesta frente a la llegada de la dictadura militar en 1953 de Gustavo Rojas Pinilla, que ya lo vimos en clase, cómo él llega eh, como con un interés de bajar los niveles de violencia que vivía el país, pero que eh, tuvo ciertos cambios a lo largo del tiempo que estuvo en el poder y a raíz eh, de los sucesos que venían sucediendo, Gustavo Rojas Pinilla se convierte en un referente de la política nacional, el cual no quiere de pronto de alguna manera dejar el poder. Por lo tanto, liberales y conservadores buscan la manera de sacarlo para volver ellos como partidos tradicionales al poder. Entonces, eso por un lado. Alberto Lleras Camargo, que era el jefe del Partido Liberal, y Laureano Gómez, que ya lo vimos, había sido presidente, que estaba exiliado, ¿cierto? Le había tocado irse del país a Laureano Gómez del Partido Conservador, se reunieron para tomar una decisión y restaurar la presencia del bipartidismo, liberales y conservadores, en el poder. Entonces, el 24 de julio de 1956, eh, se va a concretar con el pacto de Benidorm, que ya lo vamos a ver. Entonces, al caer Gustavo Rojas Pinilla por este acuerdo, ¿cierto? Se estableció como un gobierno transitorio, que fue una junta militar de 5 personas, que luego va a ser reemplazado ya por estos 16 años del Frente Nacional. ¿En qué consistía el Frente Nacional? Pues consistía en realizar un acuerdo en donde 4 años iba a gobernar un partido y los siguientes 4 años el otro partido y se iban a alternar en el poder, eh, con la excusa de que esto iba a mitigar un poco la violencia que se veía en el país, pero como lo vamos a ver, pues no sucede de esta manera. Entonces el acuerdo empieza a ser aplicado en 1958 por Alberto Lleras Camargo, que es elegido eh, en esta fecha, y termina en 1974 con Misael Pastrana Borrero. Entonces, eh, ya sabemos que el general Gustavo Rojas Pinilla realiza un golpe de Estado contra Laureano Gómez y se convierte en presidente de Colombia por un año, pero su gobierno se alargó por 5 años, ¿no? Para algunos es dictadura, para otros no, porque pues ya sabemos que también, aunque hubo represión, también para mucha gente contribuyó al desarrollo del país. Entonces Rojas Pinilla, en 1956, con su intención de permanecer en el poder, presenta a su partido La Tercera Fuerza, eh, con unas ideas particulares, un poco de izquierda y con un discurso muy populista, eh, pues quiere enfrentarse a los partidos tradicionales. Entonces es en ese momento en donde se da todo el tema de este acuerdo que se firma el 24 de julio de 1956, el pacto de Benidorm que eh, se firma, ¿no? Como un acuerdo entre estos dos partidos. Ya para finales de 1956, pues la popularidad de Rojas Pinilla estaba en crisis porque el país se encontraba en un paro cívico muy grande y luego de algunos incidentes, represión a manifestantes, en 1957 renuncia él. Entonces, el 1 de diciembre de 1957, esta junta cita a los colombianos para que voten por si quieren están de acuerdo con el Frente Nacional y evidentemente pues eh, logra ganar el Frente Nacional, este plebiscito que además es histórico
porque se va a convertir en el plebiscito por el cual las mujeres tienen por primera vez su derecho al voto. Entonces, es fundamental tener en cuenta eso porque el voto femenino, que hasta ese momento en Colombia no era legal, pues gracias a este hecho se logra. ¿Listo? Entonces con un 95% se aprueba el Frente Nacional. Entonces el Frente Nacional tuvo el apoyo de grandes grupos económicos del país, era el regreso fuerte de la clase política a nuestro país. ¿Qué presidentes hicieron parte del Frente Nacional? Entonces vamos a verlos rápidamente. Tenemos a Alberto Lleras Camargo, liberal, del 58 al 62. Estableció un programa para firmar la paz con algunos grupos guerrilleros que ya se habían formado. Apoyó una reforma agraria que al final no se pudo hacer. Mejoró la educación pública y alineó aún más la política colombiana con la de Estados Unidos, que ya lo hemos visto. Segundo, tenemos a Guillermo León Valencia, él es conservador, del 62 al 66, se propuso pacificar al país, se intensificó la construcción de viviendas, aumentó la exportación del café. Valencia hizo grandes esfuerzos por terminar con algunos bandoleros y guerrilleros, ya habíamos hablado de los pájaros, etc. Sin embargo, a uno de ellos le realiza un bombardeo en 1964 en Marquetalia, que le daría origen a la guerrilla más fuerte que ha tenido el país, que fue la guerrilla de las FARC. Está también Carlos Lleras Restrepo, liberal del 66 al 70, se preocupó por la modernización del Estado, reformó el sector agrario a través de la organización de campesinos, la UNIC, que era la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, realiza una reforma constitucional para hacer algunas reformas como fortalecer el poder del presidente, incluir la emergencia económica y prolongar por 4 años el periodo de los representantes del Congreso. eh, y finalmente tenemos a Misael Pastrana Borrero, conservador, en 1970 asume el poder bajo un escándalo, aparentemente mm, hubo fraude en esas elecciones, ¿cierto? Que afectaron a la NAPO, que era la Alianza Nacional Popular, en donde se había presentado Rojas Pinilla y tenía grandes posibilidades de ganar. Y recordemos, para los que no lo saben, que en la noche de esas votaciones, los medios de comunicación, las radios dejan de transmitir y hasta el momento iba ganando Rojas Pinilla. Y a la mañana siguiente aparece que el presidente es Misael Pastrana Borrero. A raíz de esto, pues se van a formar diferentes grupos sociales de estudiantes universitarios y obreros que van a crear un grupo armado, una guerrilla más de orden urbano, como lo va a ser el movimiento M19, Movimiento 19 de Abril, eh, pues a causa de este aparente fraude que sucedió. Entonces, el Frente Nacional termina en 1974 con este gobierno, ahí ya aparecen nuevos gobiernos. Entonces, el Frente Nacional pues siempre estuvo rodeado de muchos movimientos de oposición, unos armados, otros políticos, está el MOIR, el Movimiento Obrero Independiente Revolucionario, es el EPL, que es el Ejército Popular de Liberación, las FARC, el ELN, que sigue vigente en el país, y el M19, que después de estar en diferentes momentos muy importantes de la historia del país, pues va a desaparecer bajo un acuerdo de paz. ¿Listo? Entonces es fundamental tener esto en cuenta para nuestra clase. Entonces, pues aquí lo que se muestra es que a pesar de que fue un intento de pacificar el país, no se logra debido a que las crisis estructurales del país se mantienen, la necesidad de una reforma agraria, el abandono del campo, la desigualdad. eh, es una época en la que también crece de manera desmedida el desplazamiento a causa de la guerra y que va a dar pie a lo que viene después, que vamos a trabajar en clase. Bueno chicos, espero que con este video pues hayamos aclarado algunas cosas sobre lo que fue el Frente Nacional.
la importancia que ha tenido para el país y cómo esto también influyó en la aparición de nuevos movimientos políticos y armados que pues recrudecieron un poco la violencia que ya venía viviendo el país desde el Bogotazo. Entonces la idea es que cualquier duda que tengan la podamos escribir en la plataforma de Google Classroom y además que respondamos a una pregunta que les voy a dejar ahí. La idea es que comentemos, debatamos y discutamos un poco sobre este tema.